Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento Tiempos de Conquista. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muy buenas tardes, Colombia. Todo, gracias a Dios, mejor. Bienvenidos a este su programa. Bueno, pues vamos a empezar porque tenemos mucho que compartirles. Bueno, hemos estado viendo una serie que hemos llamado Los Libertadores de nuestra vida. Hoy vamos a terminar esta serie basada principalmente en la vida de los jueces de Israel. El contexto de esta época era el libertinaje de Israel y la rebeldía contra Dios, al poderse mezclar con otros pueblos que no habían exterminado. Dios nos ha llamado a libertad y esa libertad debe llevarnos por voluntad propia a la santificación. Esto nos dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Por lo tanto, el programa de hoy lo hemos llamado La conquista trae libertad para santidad. Israel es el pueblo que Dios escogió y le dio instrucciones para que a través de estatutos que llamamos y mandamientos, que tenían que seguir de no involucrarse con pueblos paganos porque iban a desviarse del propósito y voluntad de Dios, de llegar a la tierra que fluye leche y miel y darle reposo. Y esto lo cumplió Dios. Dios nos da su palabra para que nosotros le conozcamos y saber lo que le agrada y lo que no también. En este mundo hay muchos distractores que nos pueden apartar de su propósito y voluntad, pero a través del entendimiento de su palabra y con el poder del Espíritu Santo nos da el discernimiento para aprender a desechar lo malo y escoger lo bueno como lo hizo Jesús. Esto está en Isaías 7:15. El versículo clave del día de hoy lo encontramos en Primera de Juan 4:1 y dice, amados, no crean en todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La Nueva Traducción Viviente nos dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en este mundo. Dios habla hoy, dice, queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Conocer la palabra de Dios nos ayuda a entender y dijimos que también el Espíritu Santo nos ayuda a discernir. Pues sí, como dice mi esposo, hemos estado viendo los jueces de Israel. El último que vimos la semana pasada fue a Sansón. ¿Y qué pasa? Después de la historia de Sansón nos viene en el libro de jueces unos capítulos que nos narran unas historias que son aisladas, no van cronológicamente como llevamos la historia ahí en jueces de los capítulos 17 al 21, como que se nos anexan unas historias de cómo era la situación de Israel en ese tiempo de los jueces. Hemos visto cómo en varias ocasiones, en varios capítulos, se nos dice que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero a veces no tenemos en qué consistía esa situación de hacer lo malo o qué hacían. Pues precisamente en los últimos capítulos del libro de jueces, ahí tenemos ejemplos, varios ejemplos de qué precisamente era esta decadencia moral, religiosa y política que vivía el pueblo de Israel. Y pues sí, hoy vamos a enfocarnos más en el capítulo 17 y 18 de jueces, y ahí tenemos un caso muy peculiar. La verdad es una historia
podríamos decir una historia fea, pero que nos enseña a nosotros muchísimo, ¿verdad? Todo empieza, imagínense, con un robo. Resulta que un hombre de la tribu de Efraín llamado Micaía le había robado a su propia madre 1,100 ciclos de plata. Así se nos especifica. Ya hemos visto también en otras ocasiones con el caso de Sansón que 1,100 ciclos eran 12,5 kilos de plata. Entonces, imagínense, este hijo le roba a su mamá esta plata, ¿verdad? Así que comenzamos la historia con un robo. Ahora, esa madre a quien le habían robado pronuncia una maldición para el ladrón. Obviamente sin saber que se refería, o sea, que estaba maldiciendo a su propio hijo, ¿verdad? Entonces, este hijo, Micaía, yo creo que por el susto de la maldición que arrojó su mamá, pues resulta que sí, confiesa y regresa el dinero que le había robado. Pero ahora, ¿qué pasa? Esta madre entonces decide como que consagrar este dinero robado para Dios, ¿no? Como que lo consagra, pero pues ahí empiezan también otro tipo de problemas, porque ella dedica esta plata, pero haciendo dos ídolos, uno de madera cubierto de plata y otro totalmente hecho de plata. Ahora, es muy específica la palabra y ahí en el versículo 4 de este capítulo 17 se nos dice que solo ocupó 2,3 kilos de los 12,5 que ella había dedicado. ¿Qué pasó con el resto del dinero? No sabemos, ¿verdad? No se nos aclara esta situación, pero bueno, así que se nos dice ahí en este capítulo que Micaía tuvo casa de dioses. Sí, así en plural, como lo estoy diciendo. Además hizo terafines y un efod. Ahora, esto de terafines, hasta, ¿verdad? Se oye raro, pero es que estos terafines eran como que cuando se nos mencionan en la Biblia es que eran para, sí, cuestiones de idolatría ya de la personales, ¿verdad? Y bueno, y este de Micaía no se quedó ahí, sino que también ahí involucrada con la mamá, consagra a su propio hijo como sacerdote de su casa. Ahora, eran de Efraín. Eso sabemos que no debía de haber sido así. Los sacerdotes eran por medio de la línea de Aarón, ¿no? De la tribu de Leví. Así que bueno, ahí empiezan muchas cosas incorrectas, ¿verdad? Así que este Micaía, total, hace su propia casa de dioses, levanta su sacerdote privado, ¿verdad? Y todo inventado por él mismo. Pero ¿qué pasa? La explicación la tenemos en el versículo 6 ahí de este capítulo 17, porque como ya lo hemos de saber, dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, era la característica de la época de los jueces, ¿verdad? Cada quien hacía lo que quería, en pocas palabras. Pero ahora, si dijéramos, bueno, fue en aquella época, solo sucedió en ese entonces, no, ¿verdad? Lo triste es que la situación que ahora vivimos sigue siendo la misma. Cada quien hace lo que quiere, ¿verdad? Y bueno, entonces por eso es tan importante que veamos cómo podemos aprender de esta historia, ¿verdad? Y qué es lo correcto para hacer. Pero fíjense, ellos no tenían excusa para hacer lo que querían. Ya desde tiempos de Moisés ya había estado establecido que no debía de ser así. Moisés ahí en Deuteronomio, cuando da este discurso, allá esta segunda generación que va a entrar a poseer la tierra prometida, ya especificaba cómo debían ser las cosas y en específico la adoración. Ahí en Deuteronomio 12, versículo 8 se nos dice así, voy a leerlo en la palabra de Dios para todos. Dice, cuando llegue ese momento, o sea, de que ya estuvieran en la tierra prometida, no deben adorarlo como lo hemos venido haciendo hasta ahora, cada uno haciendo lo que bien le parece, ¿no? Y empieza a dar instrucciones Moisés. O sea, ya desde ahí se nos estaba
diciendo que no debían hacer como ellos quisieran. Dios había ya dado precisamente a Moisés todos los estatutos, decretos, mandamientos de cómo debían ser la adoración y las cosas, ¿verdad? De cómo debían vivir ahí, pero aquí vemos que no, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y bueno, entre esas cosas estaba que no debía haber sacerdotes que fueran de la tribu de Efraín. Todo el procedimiento que estaba llevando a cabo Micaía era en contra de la ley de Moisés. Y bueno, resulta que más tarde un levita, se nos cuenta ahí en la historia, que un levita de Belén salió para los montes de Efraín buscando un lugar donde vivir. Ahora, también hay otro problema. A ver, había 48 ciudades asignadas a los levitas que les fueron repartidas. Ahí lo tenemos en Josué 21, ¿verdad? Pero no, a este levita no le fueron suficientes 48 ciudades, sino que va a buscar otra y parte para otro lado. O sea que ya ahí estaba él desertando o traicionando así a Dios mismo y a su ministerio, ¿verdad? ¿Y qué creen? Se topa con esta casa de Micaía, llega ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Micaía le ofrece trabajo, le ofrece un puesto como sacerdote de su familia. Como que yo creo que Micaía dijo, ay, sí, creo que esto de haber puesto a mi hijo no está bien, pero este es un levita, a este sí le voy a ofrecer el puesto de sacerdote. Pero también ahí estaba mal, porque aquí se nos especifica que era un levita, no que era un descendiente de Aarón, por lo tanto tampoco podía ser sacerdote, ¿verdad? Pero bueno, Micaía le ofrece sueldo, comida y vestido. ¿Y qué creen? El levita muy contento, acepta servir ahí como sacerdote. En vez de haber confrontado a Micaía y decirle, oye, no, lo que estás haciendo está mal. Bueno, de hecho, creo que yo al haberme salido también estoy mal. No, 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 al contrario. Ahí leemos que hasta le agradó lo que le propuso Micaía, ¿verdad? Así que tenemos aquí toda una situación ya muy enredada. ¿Qué vemos? Mucha confusión, ¿verdad? Con un dinero robado se quiere poner un lugar para adoración a Dios, pero en realidad lo que hacen es levantar ídolos, ¿verdad? Ahora una casa de dioses que levanta Micaía como incompetencia de lo que ya era el tabernáculo, porque el tabernáculo todavía en ese entonces estaba en Silo, ¿verdad? O sea, como que, bueno, es que se está muy lejos, yo aquí hago mi propio tabernáculo e invento, ¿no? Haciendo como una competencia. Y ahora, poniendo a gente común como sacerdotes. ¿Verdad? Entonces, todo esto, él lo hacía a su parecer, como leemos, y aparte pensando Micaía que Dios ya lo iba a bendecir porque pues ahora ya iba a tener a un levita como sacerdote. Ahí tenemos en el versículo 13 como Micaía hasta pensaba que ahora sí Dios ya lo iba a bendecir por eso, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Esta confusión venía por no considerar lo que Dios ya había establecido, porque si lo hubieran considerado y haber visto qué había dicho ya Dios al respecto, no lo hubieran hecho, ¿verdad? Micaía estaba creando su propia religión, algo muy sincretista, combinando cosas, estaba adaptando su fe y mezclando lo que bien le parecía, lo que bien se le hacía. Estaba haciendo algo híbrido, ¿verdad? Y engañándose a sí mismo, porque eso era lo que pues al final estaba pasando, ¿no? Él mismo pensaba que ya como había regresado quizá un dinero, había confesado su pecado, ya se sentía muy bueno y pues porque ya no era tan malo, más bien como antes, ¿verdad? Pero no, me gusta mucho como dice Proverbios 14:12, en la Reina Valera contemporánea dice, hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte. También Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Necesitamos que
poner lo que hacemos en manos de Dios. Ahí habla de los planes en el capítulo 16. Y así es, pero Micaía hacía sus propias formas, ¿verdad? Sin ver lo que ya Dios había establecido. Y miren que le fue todavía mal, porque en el capítulo 18 de Jueces vemos cómo la tribu de Dan quiere buscar territorio para habitar. Quiero hacer aquí un paréntesis porque pues resulta que la tribu de Dan ya se le había asignado territorio. Ahí también lo tenemos cuando Josué repartió la tierra. Ahí en Josué 19, 40 al 48 lo podemos leer. Pero ya en Jueces 1:34 leemos que los amorreos los habían como arrinconado a la región montañosa. Pero entonces, o sea, Dan no había conquistado las ciudades que se le habían asignado y se les hizo fácil ir a conquistar otra ciudad más lejana al norte, pero que pues no estaba mencionada entre las que Josué les asignó. Pero bueno, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y así fue, los de Dan enviaron 5 espías a la ciudad de Lais, una ciudad que se nos dice ahí en la palabra que era una ciudad donde la gente vivía segura, tranquila y confiada. Y pues eso les iba a facilitar precisamente la conquista de esa tierra, ¿verdad? Pero también estos 5 espías se topan con la casa de Micaía, ¿verdad? Y al ver cómo Micaía había levantado pues estos dioses y que tenían a un levita como sacerdote, pues les llamó la atención y entablan ahí conversación y bueno, resulta que cuando regresan de haber visto esta ciudad de Lais que podían, pues sí, conquistarla, regresa la tribu de Dan con 600 hombres armados, ¿verdad? Y vuelven a pasar a casa de Micaía, pero ¿qué creen? Le roban los ídolos, los terafines, el ebod y hasta se roban al sacerdote, a este levita, ¿no? Y todo, pues porque ellos eso querían hacer las cosas a su forma. Ya este levita les había dicho que les iba a ir bien cuando había formas para consultar a Dios, ¿verdad? Pero pues él realmente no era ni sacerdote, porque para eso estaba el Urim y el Tumim con el que podían consultar a Dios para ver si podían ir a una ciudad a conquistarla. Pero no, este sacerdote de su corazón dijo, sí, sí, vayan. Y pues no, obviamente como la ciudad estaba segura y tranquila, pues sí pudieron hacerlo, ¿verdad? La conquistan y se establecen ahí pero bueno, al robarse estos ídolos y terafines, pues Micaía reacciona y va con unos vecinos tras ellos, pero pues los otros eran muchos, eran 600 hombres armados, los de Dan, y pues no, le dicen a Micaía que lo amenazan, ¿verdad? Y pues ya Micaía se regresa pues sin sus cosas y derrotado en ese sentido. Pero bueno, ¿qué pasa? Se roban esto, se roban los ídolos, se establecen y para sorpresa de todos nosotros, al final del capítulo 18 se nos dice que ese levita, que ahora sí que se dejó corromper, ¿verdad? Y que quiso ir por un mejor puesto, porque ahora iba a servir no solo a una casa de Micaía, sino a toda una tribu como sacerdote. Se nos dice que este levita se llamaba Jonatán y que era nieto de Moisés. Sí, de nuestro Moisés, nuestro gran Moisés, libertador, a quien le fue dada la ley. Sí, era un nieto de él quien hizo todo esto. La verdad es que las cosas están muy complicadas y los capítulos 19 y 21 también acaban con mucha perversidad, decadencia moral, sexual, ahí hay una violación, asesinato, pelea entre las tribus, que ya no quisiera yo tratar en específico, pero la situación se pone muy, muy mal. Inclusive quisieron hacer justicia por su propia mano, muchas cosas, como restaurar a la tribu de Benjamín, o sea, todo lo hacían en sus propias fuerzas porque así les parecía. La palabra nos enseña en Proverbios 11:14, cuando no tenemos rumbo y cuando no tenemos cabeza hay una consecuencia. La Reina Valera dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. La versión Dios habla hoy dice, si no hay un buen gobierno,
la nación fracasa. Nueva traducción viviente de sin liderazgo sabio, la nación se hunde. Lili también comentó que en la actualidad esta situación es una constante del mundo. Estar cautivo o ser esclavo del pecado, pero nuestro único y verdadero libertador, Jesucristo, ya pagó por nosotros. Vemos los libertadores de Israel, pero vino uno, vino otro, y vimos que también estos libertadores vinieron en decadencia, pero que Jesucristo no. Él ya nos enseñó cuál es la dirección correcta que debemos llevar. Y no solo Él, eso nos enseñó que Él es el camino, verdad y vida. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos. Inclusive en Juan 17:3 es algo que nos enseña, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es nuestra finalidad, nuestra meta, a donde tenemos que llegar. También sabemos que hay dioses falsos en el mundo, que han contaminado al cuerpo de Cristo. No solo pasó con esos pueblos paganos que influían en el pueblo de Israel. En este mundo hay muchas doctrinas falsas, especialmente en el dinero y en el poder. En cuanto al dinero, se vuelve una obsesión, codicia, avaricia. Sin embargo, se han hecho falsas doctrinas de la abundancia o riqueza. Lili lo explicó muy bien, la mamá de Micaía, De Micaía. de Micaía, exactamente, ¿no? O sea, cuánto perdió, cuánto recogió y cuánto dio para hacer a ese ídolo. También vemos lo que dice Pablo. Vamos a ver lo que dice Pablo en Primera de Timoteo 6. Se lo decía a Timoteo, dice el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, o sea, ya venían caminando, ya creían y fueron traspasados de muchos dolores. Trae dolor eso. Veamos versículos anteriores, lo que dice la nueva traducción viviente, donde explica esta raíz de todos los males. A veces queremos darle grandes interpretaciones, pero la palabra solita nos va enseñando. No necesitamos a veces la gran interpretación. Habla en los primeros versículos de este capítulo 6, habla de la falsa enseñanza y de la verdadera riqueza. Vamos a leer del versículo principalmente desde el 2, pero algunos me voy a saltar. Dice, Primera de Timoteo 6:2, Timoteo enseña estas cosas y anima a todos a que te obedezcan. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Esta es nueva traducción viviente. Nos saltamos al versículo 5. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. El cristianismo para muchos es enriquecimiento y eso tampoco es correcto. Pensar que servir a Dios va a traer una consecuencia que nos lleve. Miren lo que sigue diciendo el 6. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando venimos a este mundo, ni tampoco podemos llevarnos nada cuando lo dejemos. El versículo 8 dice, así que si tenemos suficiente alimento y ropa, Él nos ha provisto de alimento y ropa, así lo dice, si Él viste a los lirios del campo y da de comer a las aves, ¿cuánto más nos da a nosotros? Entonces dice, suficiente alimento y ropa, estemos contentos, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Por eso dice que trae dolores. Y el versículo 10 lo volvemos a repetir, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. Otro ejemplo de los males de este mundo que ha contaminado al cuerpo de Dios es el poder de lo que hace el Espíritu Santo. Cabe aclarar que no se compra con dinero lo que hace el Espíritu Santo. Y vamos a ver un ejemplo, porque algunas personas ven al dinero como el fin
y al medio como el Espíritu Santo. En la Nueva Traducción Viviente, Hechos 8 o 9 nos dice: un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban por atención porque mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Y nos recorremos hasta el versículo 13, dice: luego el mismo Simón creyó y fue bautizado, se convirtió. Comenzó a seguir a Felipe y a todos los lugares a donde iba, y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Esto nos lleva a reflexionar que en el Nuevo Testamento se nos advierte que debemos tener cuidado con ciertas figuras ministeriales. Para terminar nada más en el capítulo 8, él quiso pagarle a Pedro y pagarle porque recibir al Espíritu Santo. Y Pedro le dice que no. Hay 7 figuras que vemos que puede haber, que debemos tener cuidado de falsas figuras ministeriales. Ya lo dijimos en nuestro versículo base del día de hoy: falsos mesías, falsos apóstoles, falsos profetas, ese es el versículo, falsos testigos, falsos hermanos, falsas doctrinas, falsos testimonios. Cuán importante es que nosotros pongamos atención que este mundo ha contaminado también a el cuerpo de Cristo y debemos tener cuidado. Por eso hay que discernir espíritus, y ahorita lo vamos a ver. Falsos maestros. La Nueva Traducción Viviente en Mateo 24 dice, Mesías, perdón: pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Falsos apóstoles. Nueva Traducción Viviente en 2 Corintios 11 del 12 al 14 dice: pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho, decía Pablo. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles. Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza del ángel de luz. Falsos profetas. Mateo 7:15 dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, que por dentro son lobos rapaces. El versículo 16: por sus frutos los conocerán. Nos da un indicio de poder conocer a aquel que se dice profeta. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo el buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Mateo 24:11 y dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos testigos. La versión Dios habla hoy nos está hablando en el 1 Corintios 15, cuando la resurrección de los demás. Había ahí un tema, dice, vean el versículo 12: pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? El versículo 13 dice: porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco para nada la fe que ustedes tienen. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios. Nosotros creemos en la resurrección de Cristo y creemos también que si morimos en esta vida vamos a ser resucitados y despertados. Puesto que estaríamos afirmando, termina afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado si fuera verdad que los muertos no resucitan. También falsos hermanos. Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos en esclavitud.
Segunda de Corintios 11:26 también nos habla de los falsos hermanos. Dice Pablo, en caminos muchas veces está haciendo el recuento de lo que él hizo o lo que pasó. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, dice, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Acuérdense también que los invitados a la boda había un disfrazado, ¿verdad? Que no iba de acuerdo como lo iban los demás vestidos. El sexto, falsas doctrinas. Judas 1 es un capítulo que nos habla de falsas doctrinas y falsos maestros. Solo voy a leer el versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Otro elemento que nos dice que si sus labios no confiesan lo que hizo Jesucristo, también son falsos hermanos. Falsas doctrinas. Judas 1 también les decía que nos los dice. Y por último, falsos testimonios. Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, no es lo que entra, nos está explicando Jesús, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios, las blasfemas. Esto quiere decir que nosotros debemos tener mucho cuidado en lo que nosotros hablamos, en lo que damos testimonio. La consecuencia de esto en este día, en este tiempo en el que vivimos, que hay personas que se van a perder o extraviar a causa de poder entender los tiempos actuales de maldad. Por eso debemos estar apercibidos y prevenidos. La palabra en el Nuevo Testamento nos menciona de manera constante los falsos profetas. Es la mayor cantidad de versículos nos hablan de eso. Y dice Mateo 24:11-13, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de Dios se enfriará. Tengamos mucho cuidado en que de muchos se va a enfriar, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Perseverar en el camino significa tener una relación genuina con Dios, no algo falso. Acuérdense de Timoteo, que no tenía una fe fingida. La palabra nos dice que no debemos fingir en el amor tampoco. También, por último, la conclusión, volviendo a la referencia del versículo de hoy que está en Primera de Juan 4:1, amados hermanos, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo discernir espíritus? La palabra no es algo que nosotros estemos diciendo, la palabra se explica solo. En el caso de este versículo, si leemos versículos posteriores, perdón, en Primera de Juan 4:2 dice, esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lo lograron. La victoria está sobre esas personas, porque el espíritu que viene en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a ese mundo. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. Tengamos cuidado de no repetir lo que dice este mundo. Repitamos lo que nos dice nuestro Señor en su palabra. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios, dice el versículo 6, y los que conocen a Dios nos prestan atención,
otro indicador, prestar atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Por último, recordemos que Cristo tiene que ser formado en nosotros y revelado también. Esto nos lo dice Gálatas 4:19 y en la Nueva Traducción Viviente dice: oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Tenemos que ser vaciados nosotros para que Cristo venga y nos forme. Pero Efesios 1:17 y 18 nos dice: para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Muchísimas, muchísimas gracias porque estuvieron el día de hoy con ustedes y con esto terminamos esta serie de los libertadores de nuestra vida. Muchísimas gracias y gracias por estar en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible. Conquistar. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.